Le damos la bienvenida y los buenos días, doctor Franklin Almeida. Buenos días. Buenos días para usted y para la doña, que sé que está por ahí, doña FIFA. Doña FIFA. Sí, me complace mucho hablar con ustedes. Ella decidió mejor irse a la habitación. Sí, porque ella dice que entonces opina ella también. Sí. Pero tú tienes derecho a opinar. Claro. Que se acuerde del cangrejo volador, que de eso está pendiente cuando termine. El cangrejo volador. No, a una jaiba voladora ahí. A él le encanta las codornices. Exacto. Yo le dije que eran jaiba voladora. Jaibas voladoras. Así es que le gusta. Doctor, usted y Caminero hablando de jaiba y de codornices, como que están hablando de depredación un poco, ¿eh? No. Eso es. Las codornices se venden en los mercados. En los mercados, se crían. Exactamente. Se crían en cautiverio también. Y además se compra ahí en los supermercados, no se sale a depredar. Doctor, la fuerza del pueblo está totalmente de acuerdo con la posposición de las elecciones para el 5 de julio. ¿Usted cree que para esa fecha habrá condiciones en este país para hacer elecciones? Bueno, hay dos preguntas ahí. Sí, claro. La primera debo decir que estamos de acuerdo con esa fecha. Es la fecha que más o menos hemos sugerido. Ajá. Se había sugerido el mes de julio. Hablamos del 12 y el 26, pero da igual el 5 que el 12 para la primera vuelta. Y lógicamente esperamos que sea una fecha apropiada en atención a que de aquí a allá el tiempo correrá y nos dirá cómo iría la pandemia. Estamos un poco en la curva, hasta donde dicen los especialistas, la curva de esta pandemia, pudiéramos estar en ella. Realmente a veces uno piensa que falta información, mucha información para poder establecer referentes adecuados. Sí, estamos de acuerdo con esa fecha. Nos luce que es adecuada porque es antes del 16 de agosto, es el tope, límite, dato constitucional de las actuales autoridades, y además está bien distanciado. Para nosotros la fecha también es importante porque de aquí a esa fecha pudiéramos estar habilitando los espacios para el voto en el exterior. Se sabe, la mayor población electoral nuestra en el exterior está en Estados Unidos y en España. En ambos países ha habido un distanciamiento muy marcado, distanciamiento comunitario. En Estados Unidos la crisis ha sido fuerte, específicamente en Nueva York, donde hay más electores nuestros que justamente se han empadronado, porque en el exterior, de acuerdo a las estadísticas, tenemos nosotros 2.100.000 habitantes, o personas, o ciudadanos, o descendientes de dominicanos de segunda generación. Aunque los que están empadronados son 500.000 y un poco más. Son 595.000 los que están aptos para votar allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Esos son los que tienen el derecho a votar, a sufragar. Por tanto, la fecha, vamos a ir midiendo las cosas, nos luce lo más adecuado. Pues, doctor, me gustaría que usted me diera su opinión en torno a lo que declaró anoche Cándido Simón, que es constitucionalista y que planteó desde su punto de vista de que la posposición de las elecciones es inconstitucional. ¿Usted cree eso o...? Bueno, estamos en un estado de excepción en una de sus tres modalidades, que es el de emergencia en este caso, un tema de salud, donde hasta los derechos en alguna forma quedan limitados. Por ejemplo, si hay toque de queda, hay una limitación
limitación en el derecho a la circulación. Sí. Si esta es una pandemia que se generaliza por contagio, entonces está el distanciamiento social y está en consecuencia limitado el derecho a reuniones. Es un estado de excepción. El órgano facultado constitucionalmente para adoptar decisiones en temas electorales, decisiones que más o menos lógicamente se correspondan también con la misma Constitución, es la Junta Central Electoral. Claro. Y la Junta Central Electoral, después de haber hecho consulta con los partidos políticos, decidió la fecha. Nosotros entendemos que lo más adecuado en medio de esta situación de excepción es no regatear esa fecha, porque es una fecha adecuada, es una fecha apropiada. De todas maneras, el que tenga alguna duda tiene abiertas las puertas de los tribunales para ejercer las acciones que entienda pertinentes. Claro, doctor. Especialmente el Tribunal Constitucional. Nos luce que sería crear una incertidumbre en la población, que sería innecesaria esa incertidumbre. Claro, usted sabe que el 26 de marzo el Departamento de Misiones Extranjeras de los Estados Unidos y el Departamento de Estado emitía una comunicación que decía que los países que celebraban elecciones este año 2020 en territorio norteamericano no podrían hacerlo de manera presencial. Ellos no pospusieron, sino dijeron que no podían. Nosotros fuimos uno de los primeros que dijo, mira, ya Estados Unidos dice que no puede. Si en vista de esto y con relación a lo que usted decía, que Nueva York, por ejemplo, que es uno de los lugares de mayor afluencia de dominicanos de la diáspora, no se pudiera celebrar, ¿qué modalidad usted entiende que sería correcta, a pesar de que ya aquí hay una fecha colocada, el 5 de julio, para las elecciones presidenciales y congresuales? Y viéndolo visto, ya usted dice que se celebrarían antes, o sea, ya esta pandemia estaría resuelta antes del 5 de julio. Yo no digo que estaría resuelta, yo digo que esperamos que esté resuelta. Es una aspiración, ¿verdad? En gran medida, los especialistas mismos no pueden pronosticar mucho hasta dónde puede durar esta pandemia. Lo que sí le puedo decir es una cosa a ustedes. Ningún país resistiría un estado de excepción, como el caso nuestro, en forma indefinida. Sería trágico para la economía y trágico para todo el desenvolvimiento social y también político. Básicamente aquí lo que estamos en presencia es de una situación que para la humanidad no es absolutamente nueva, porque han habido en tiempos anteriores situaciones graves en materia de salud. Habló de años y de décadas y de siglos. Lo que ocurre es que en el caso de que se trata es una enfermedad que se ha generalizado de una forma mayor por la facilidad de migrar de un punto a otro a través de los medios que se disponen. Ahora bien, vamos a esperar a ver cómo evolucionan las cosas. Queremos elecciones para la diáspora. Es importante que participen. Ellos tienen el derecho constitucional también a votar. En ese sentido, no quisiera adelantar ninguna situación porque si en Estados Unidos no se pueden celebrar las elecciones allá, es porque tampoco ellos puedan celebrar las primarias allá. Y las primarias para el Partido Demócrata, como se sabe, se tiene fijada para el 23 de junio, una fecha anterior a la fecha escogida por nosotros para las elecciones nuestras, que es en el mes de julio. Si ellos pueden celebrar su primaria, quizás podríamos nosotros también celebrar nuestras elecciones, doctor, en territorio americano. Doctor Almeida. Adelante, Gerardo. Sí. El Congreso Nacional le extendió el periodo de emergencia al Poder Ejecutivo por 17 días más, o sea, vence el 30 de abril o el 1 de mayo. 30 de abril. ¿Usted cree que no habrá necesidad de prolongar más ese periodo de emergencia? ¿Usted cree que en 15 días estaremos listos
ya y todo podría volver a la normalidad, o no habrá necesidad de pedir otro periodo de emergencia? Mire, eso depende mucho de los informes que presente el mismo Poder Ejecutivo al Congreso, porque realmente la excepción se establece por periodos de tiempo que se van solicitando y se van evaluando. Si hay necesidad de un plazo adicional, la oposición ha demostrado que está en disposición de eso. Debo decir que el Poder Ejecutivo pidió 25 días, sin consultar con nadie. Debieron de haber hecho alguna consulta previa también, porque parte del problema que tenemos con este gobierno es que no dialoga, no entiende que hay que conversar y que las fuerzas políticas tienen también instancias dentro del Estado para decidir. Pidieron 25 días para llevarlo hasta el 8 de mayo, más o menos. Y tanto la Fuerza del Pueblo y sus aliados como el PRM y sus aliados nos pusimos de acuerdo en la Cámara de Diputados para que la prórroga fuera hasta el 30 de abril y que en esa fecha hagamos una evaluación. Ante el hecho de que el PLD se dio cuenta que no tenía los votos para aprobar la fecha pedida por el Poder Ejecutivo de forma unilateral, entonces accedieron finalmente a sumarse también al 30 de abril. Esto es una lección importante que también se ha dado. Vamos a evaluar paso a paso, tramo a tramo, pero que la evaluación sea realizada adecuadamente. ¿Cómo es posible que le estemos reclamando al gobierno y a la Comisión de Alto Nivel, que actúa a nombre de Danilo Medina, que es el presidente de la República, que las mascarillas, que las pruebas, que la bioseguridad para los médicos son necesarios para la población y para enfermeras y médicos? Y que en este país lo que se hayan hecho son 10.000 pruebas. Pero eso no puede ser. Aquí hay una población de 10 millones de habitantes. En Brasil se han hecho 22 millones de pruebas. En otros países de América Latina 10 millones, 2 millones, 3 millones, etc. Nosotros 10.000. Pero 10.000 hace Corea del Sur así, a 20.000 diarias Corea del Sur. Por eso el presidente Fernández, Leonel Fernández, reclamó este lunes la necesidad de las pruebas. Las pruebas son esenciales, no solo por el tema del distanciamiento social, sino para el control de la pandemia también. Y para dar un informe adecuado de cómo van las cosas. No se le presenta al Congreso un informe terminado, como exige la Constitución, que la Constitución habla de las medidas tomadas y las que están siendo tomadas y en la evaluación del proceso, para poder tener elementos suficientes y saber si el plazo pedido es adecuado. Si no hubo votos para aprobar lo que quería el Poder Ejecutivo, que eran 25 días, sino que se aprobaron los 17, no habrá votos para otras intenciones que medran por ahí por debajo. Porque en medio de una pandemia, dice el artículo 207.1 de la Constitución, no puede hacerse ninguna reforma constitucional. Doctor. Tendría que ceder la crisis, por tanto, el plazo de sección no estar vigente. Y entonces, en ese sentido, sí procede un proceso eleccionario. Bueno, doctor Almeida. Adelante. El Banco Mundial dijo y el Fondo Monetario Internacional han estado evaluando la economía de los países. Hablan de que 170 países tendrán un crecimiento hacia la baja, no van o sea, de manera negativa. Sin embargo, la República Dominicana no va a crecer, no va a disminuir, no va a crecer, pero tampoco va a disminuir. Ayer, el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central anunciaron algunas medidas de apoyo a las MIPYME.
¿cómo usted ve la aplicación de políticas para mantener, ¿verdad?, el sistema de la economía dominicana, los comercios, las MIPYMES, que estos no vayan a la quiebra? ¿Cómo usted ve esas medidas del gobierno? Bueno, yo creo que está pasando con el sector económico lo mismo que pasa con el área política. Aquí hay que hacer mayores consultas. El presidente de la República tiene que dar paso en ese sentido. Si a mí me dicen que la economía no va a decrecer igual que otros países, debo decir que la economía nuestra va a ser afectada. Nosotros somos un país turístico, o no va a ser afectado el turismo. Somos un país con zona franca, no va a ser afectado la zona franca. También. La remesa son los mayores ingresos netos, para yo decirlo de alguna manera que se me entienda. Porque el turismo siempre hay una serie de gastos, de situaciones que se dan, zona franca igual, pero lo que llega de remesa, llega de remesa. Y realmente la población dominicana que remesa, la que envía recursos para acá, está concentrada en Estados Unidos y en España. Hay algo en Italia y en otros países, cómo no. Pero dígame usted, Estados Unidos ya anda por un desempleo bordeando los 20 millones de desempleados. Más de un 15% del desempleo en Estados Unidos. En España estamos viendo también el mismo problema. ¿Podrán los dominicanos en el exterior seguir ayudando a sus familias en el país enviando las remesas? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Eso tiene que ver en consecuencia con el Producto Interno Bruto dominicano y por tanto con si crece o no crece la economía. Doctor. Si hemos estado creciendo un 5% promedio en los últimos 5 o 8 años, realmente ojalá se mantenga el crecimiento. Pero yo creo que el gobierno tiene que dar un paso importante. Se le ha ofrecido desde la oposición de apertura a un amplio diálogo, a los fines de más o menos ponernos de acuerdo. Esto es una crisis que afecta al Estado dominicano y por tanto afecta a toda la sociedad. Claro, doctor. Es ahí el tema. Usted sabe que me imagino que usted está dando seguimiento a toda la imprudencia de la población, incumpliendo la medida del toque de queda, incumpliendo la medida de distanciamiento social, haciendo de todo. Y esto se ha reiterado a través de varios medios, aparte de que el ministro lo ha dicho en muchas ocasiones, el ministro de Salud, de que es el principal riesgo que tenemos de que esta pandemia o aquí en el país no se corte a tiempo correctamente. En base a esto que le estoy diciendo y la imprudencia de muchos ciudadanos que pueden estar propagando este virus en nuestro país, ha planteado, han visualizado la opción de que en julio no esté lista la República Dominicana para un proceso electoral de la envergadura a la que llevamos, sobre todo por dos factores. Primero, el dominicano que está guardado en su casa no tendrá la misma confianza de salir. Y segundo, el tiempo de la campaña política para los candidatos de todos los partidos, que necesitarán por lo menos un mes. Entonces, ¿estará en junio disponible ya el espacio político para hacer campaña y en julio estará la gente con la confianza si esto se termina en mayo? Esa es la pregunta principalmente. Pero hay muchas preguntas envueltas y como siempre Lorena es muy aguda. Fíjate, hay algo en lo que planteas. No digamos que la población dominicana, digamos que hay una parte ínfima de la población dominicana. Si tú dices varios miles, sí, cómo no, hasta cientos de miles pueden ser. De 10 millones, cientos de miles es un porcentaje muy bajito. Bien, pero es que aquí hay un tema esencial. Las autoridades o son autoridades o no lo son. Es lo primero. Son las autoridades las que tienen que establecer los controles. Y no tienen que violar derechos humanos ni maltratar a nadie para eso. Son los controles. Es que ni saben controlar siquiera o no quieren controlar. Una de dos. O sea, aquí hay un problema de disciplina
que lo debe lograr desde el Estado mismo. Ahora, hay una población que también se siente un poco rebelde, si se quiere, porque siente que hay una especie de desconfianza hacia las autoridades. Las autoridades que están haciendo un negocio contra la crisis. Eso se denuncia. Eso afecta y afecta también la confianza en las autoridades. Bueno, Hay que darle un corte a eso. En otro sentido, para saber lo que puede pasar de aquí a la fecha en que están fijadas las elecciones, se van haciendo evaluaciones periódicas. Y las evaluaciones tienen mucho que ver justamente con los plazos que también va pidiendo el Poder Ejecutivo, que tiene que dotar, que tiene que entregarle al Congreso informe más completo. Miren, yo soy de lo que entiende lo siguiente, lo pongo como un ejemplo. Si usted está haciendo una fila, ve que desde los organizadores de la fila están dando preferencia a algunos amigos allegados o favoreciendo a alguien, ya usted está creando un desorden en esa fila. La reacción de cualquier ciudadano cuando ven que no hay orden es tratar de también, entonces, hacer lo que tiene que hacer y buscar hasta influencia para hacer lo que tiene que hacer en vista de que no se respeta un orden y que tiene que dar a respetar un orden de forma adecuada, respetuosa también, haciendo respetar de forma respetuosa, son las autoridades. bueno. Y cuando un ministro de Salud Pública lo que hace es pararse todos los días, da unas cifras, no entra en mayores detalles, no le da a usted mayores explicaciones y más bien se le ve criticando a la oposición y favoreciendo al candidato oficial. Uno dice, pues lo que están es politizando la pandemia. Así no puede ser. No debe ser. Bueno, doctor. Pierden autoridad. Doctor, muchísimas gracias por su participación hoy en Matinal. Nos honra que haya permitido esta entrevista virtual. Usted está ahí tranquilo, aislado, junto a Josefina Gaviño, su esposa, sus nietos. Dice que ahí le están ayudando, así que nuestros saludos a todos ellos. Y a usted también. No, los nietos no están con nosotros. ¿Tú sabes? Okay. Ay, pero se está perdiendo de un rato. No, pero que hay una cosa elemental. Lo aconsejable es que los nietos no acompañen a los abuelos. Son los mayores. Son los mayores. Los jóvenes son vectores y los viejos somos recipientes. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y qué bueno que estamos usando estos medios virtuales también. Muy amable, doctor. Saludos a la doña, por favor, y a los nietos. ¿Cómo no? Bueno, fue la entrevista con el doctor Franklin Almeida Rancier, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Fuerza del Pueblo. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por mantener la sintonía desde las 6 de la mañana hasta las 8. Les convocamos para mañana a las 6 de la mañana nueva vez en una jornada de matinal. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.